Los soldados de la séptima división de infantería, conocida como la división de bayonetas, estaban a punto de ser superados por la abrumadora cantidad de comunistas chinos. Uno de los muchos combatientes atrapados durante el sorpresivo ataque nocturno fue el soldado de primera clase Jack Anson, artillero de ametralladora de la compañía F, encargado de defender las dos colinas en Pachidong, Corea. El intenso fuego enemigo y el estruendo de las explosiones ensordecieron a sus compañeros, quienes, sin detenerse, disparaban cargador tras cargador. Mientras el enemigo se aproximaba a su posición, los hombres de Anson resultaron heridos y precisaron evacuación y atención médica. En lugar de huir hacia la seguridad, él cubrió la retirada de todos sus camaradas, consciente de que más de ellos podrían sobrevivir si contaban con fuego de cobertura. En medio del caos, Anson se mantuvo firme, con el cañón de su ametralladora calentándose tras un fuego incesante. Se erigió en solitario contra la marea de las fuerzas enemigas, un centinela solitario que enfrentaba la adversidad. Tras agotar toda su munición, Anson tomó su pistola y un machete, decidido a honrar el apodo de su división, la división de bayonetas. La península coreana cayó bajo el dominio japonés tras la guerra ruso-japonesa de 1904. El Imperio del Sol Naciente había anexionado Taiwán años antes, y Corea representaba el paso natural para forjar un imperio para el Ten japonés. La península fue oficialmente anexada por Japón en 1910. Lo que siguió fueron 3 décadas de brutal supresión cultural y trabajos forzados. La dura ocupación llegó a su fin en el volátil periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con la rendición de Japón, la península fue liberada, pero la paz nunca llegó al campo, ya que el territorio se dividió en 2 zonas de ocupación a lo largo del paralelo 38. Los Estados Unidos ocuparon el sur, mientras que la Unión Soviética se adueñó del norte. Aunque la división se concibió como algo temporal mientras las naciones vencedoras definían los objetivos para establecer una Corea unificada, las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría complicaron el proyecto. China, sumida en una guerra civil entre las fuerzas republicanas, respaldadas por los Estados Unidos, y los guerrilleros comunistas, apoyados por Stalin, fue cayendo paulatinamente bajo la bandera marxista. La península se transformó en un crisol de tensiones políticas y enfrentamientos entre las dos nuevas naciones, pese al acuerdo alcanzado. Para la consternación del mundo, los norcoreanos lanzaron una invasión masiva y relámpago de Corea del Sur el 25 de junio de 1950. La frágil paz finalmente desembocó en una guerra total, y las fuerzas estadounidenses y sus aliados fueron sorprendidas completamente desprevenidas. Los comunistas norcoreanos, abastecidos por China y la Unión Soviética, cruzaron el paralelo 38 con relativa facilidad, arrasando el campo y aplastando a la oposición mediante el uso efectivo del blindaje pesado del Ejército Rojo y una cantidad abrumadora de tropas de infantería. Las fuerzas de Kim Il-sung destrozaron el sur con una ferocidad que dejó al mundo atónito. Desde asaltos anfibios hasta la captura de objetivos clave y el enfrentamiento en intensos combates en la selva contra fuerzas japonesas bien atrincheradas, la séptima división demostró su valía, luchando sin tregua hasta que Okinawa quedó bajo su control. Cuando el general MacArthur llamó a la séptima división de infantería para unirse al combate contra el enemigo, el mayor general David G. Barr preparó a sus hombres en el campamento Fuji, en Japón. Sin embargo, gracias al apoyo aéreo de la primera división de caballería, los infantes lograron la victoria, liberando Seúl y capturando a las tropas comunistas en retirada. En total, la entusiasta división de bayonetas perdió 106 soldados estadounidenses, 400 personas heridas y alrededor de 50 combatientes desaparecidos en acción. En cuanto a los aliados surcoreanos, 40 murieron en combate y 102 resultaron heridos. No obstante, cuando los combatientes celebraron la victoria arduamente conseguida tras devolver la paz a Incheon y Seúl, emergió una nueva amenaza en el horizonte: la entrada del ejército de voluntarios del pueblo chino al conflicto, que sumió a las tropas estadounidenses y a las de las Naciones Unidas en una fase aún más letal de la guerra. Tan pronto como la inteligencia militar identificó los movimientos chinos, se ordenó a la séptima división de infantería emprender otra campaña. Los experimentados soldados y sus aliados desembarcaron en Wonsan e Ibon durante la última semana de octubre para detener el avance comunista. Los desembarcos no fueron nada fáciles, ya que los buques de guerra estadounidenses tuvieron serias dificultades para atracar a tiempo debido a la elevada presencia de minas enemigas. Mientras el 10º Cuerpo operaba en el mar, los surcoreanos se encargaron de asegurar los puertos. Una vez desembarcadas las divisiones estadounidenses, se ordenó a la división de bayonetas marchar directamente hacia la ciudad de Yesan, en Corea del Norte, cerca de la frontera con China. La ubicación, próxima al histórico río Yalu que separa a Corea de China,
se convirtió en una de las zonas más alejadas alcanzadas por las tropas estadounidenses. El ejército, los marines y los surcoreanos se atrincheraron profundamente hacia finales de noviembre de 1950, a la espera de órdenes para lanzar una ofensiva renovada, la cual llegó justo antes de que los chinos iniciaran su segunda ola de invasión. Los enfrentamientos con los comunistas fueron brutales. Siguiendo el ejemplo de sus homólogos soviéticos, los chinos atacaron en número abrumador, lo que derivó en feroces combates cuerpo a cuerpo contra posiciones dispersas de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas. El ejército de la séptima fue asaltado por varias formaciones chinas que superaron las 10 divisiones. Aislados y sitiados, 3 batallones de la división, incluida la audaz fuerza de Tarea Fe, se enfrentaron a la furia total del asalto enemigo en la batalla del reservorio Chosin. Rodeados, lucharon con valentía, pero finalmente fueron vencidos por las fuerzas abrumadoras del ejército de voluntarios del pueblo chino, dejando tras de sí a más de 2000 camaradas caídos. A pesar de los valientes esfuerzos de la 17ª División de Infantería, que consiguió retirarse a lo largo de la costa coreana, la división sufrió pérdidas asombrosas, con un 40% de sus filas cayendo en combate. Mientras luchaban incansablemente por alcanzar el puerto de Unnam para evacuar, se vieron sometidos a ataques implacables, que sumaron otras 100 vidas a la lista de héroes caídos, antes de ser evacuados finalmente el 21 de diciembre de 1950. Las cicatrices de la batalla quedaron profundamente marcadas. 2.600 valientes almas entregaron su vida y 350 resultaron heridas durante la agotadora retirada, especialmente entre los gallardos soldados de la Fuerza de Tarea Fe. Sin embargo, sin dejarse amedrentar por sus pérdidas, la 7ª División de Infantería regresó a las líneas del frente a principios de 1951, decidida a recuperar el terreno perdido y a repeler al enemigo. Encabezada por la 17ª División de Infantería, la formación emprendió una serie de ofensivas audaces, enfrentándose al enemigo en intensas batallas en los alrededores de Chechón, Chungju y Pyeongchang. La división de bayonetas avanzó, lenta pero firmemente, empujando las fuerzas enemigas más allá del paralelo 38 y alejándolas de Seúl. En una dramática contienda de 3 días cerca del reservorio Hwachon, lucharon con uñas y dientes hasta salir victoriosos y recuperar el territorio perdido. Los combatientes de la división de bayonetas lucharon con un patriotismo y compañerismo que evocaban a los hombres que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial. Tal es el caso del soldado de primera clase Jack G. Anson, perteneciente a la primera sección de la Compañía F del 31º Regimiento de Infantería. Mientras estaba destinado en Pachidón, una fuerza enemiga superior atacó su posición. Como artillero de ametralladora, Anson abrió fuego para sofocar al enemigo, mientras sus compañeros vaciaban los cargadores de sus M1 Garand a un ritmo alarmante. Eran las 3 de la madrugada y la oscuridad lo envolvía, los soldados apenas habían dormido. Pero, conscientes de que sus vidas y la posición defensiva estaban en juego, combatieron con la desesperación de leones. Ubicado en una colina crucial, la ametralladora de Anson se convirtió en el pilar de la defensa de su compañía. Se enfrentaron a un asalto implacable que pretendía rebasar las 2 colinas separadas por una amplia cresta. A medida que el enemigo se acercaba, la unidad de Anson sufrió bajas y la amenaza sobre su puesto de mando se volvió inminente. 4 infantes resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser evacuados, reduciendo la fuerza combativa del grupo. Aún así, Anson continuó disparando sin descanso, con el cañón de su ametralladora humeante por el intenso fuego, aniquilando ola tras ola de pelotones enemigos con una puntería letal. Sin embargo, un solo hombre tenía un límite para enfrentar a una fuerza numéricamente superior. A pesar de las órdenes de reubicarse en una posición más segura, Anson eligió quedarse atrás, arriesgando su vida para proporcionar fuego de cobertura a sus compañeros en retirada. La noche cayó sobre él cuando el enemigo finalmente irrumpió en el perímetro. Confiando en sus instintos, tuvo que apuntar al enemigo disparando incluso contra las llamaradas que emergían de las bocas de fuego chinas. El artillero permaneció en su puesto, aun después de que su ayudante y otros fusileros resultaran heridos y se retiraran a un lugar seguro. El guerrero solitario se negó a abandonar su posición, haciendo que cada bala contara. Otros soldados recuerdan haber escuchado el retumbar constante de la ametralladora durante largo tiempo. Incluso después de que los combatientes en retirada hubieran alcanzado la seguridad y el enemigo hubiera ocupado por completo la posición, al reagruparse la primera sección y lanzar un contraataque para recuperar sus puestos, encontraron el cuerpo de Anson tendido frente a su emplazamiento de ametralladora. Con la munición agotada, la pistola vacía y un machete en la mano, Anson combatió con fiereza hasta el final,
22 oponentes vencidos yacían a su alrededor como testimonio de su tenacidad. Su valiente acción permitió que su compañía mantuviera la posición, repeliera al enemigo y recuperara el control del estratégico terreno elevado. La inquebrantable valentía y el supremo sacrificio del soldado de primera clase Anson personificaron los ideales más altos del servicio militar, lo que le valió, de forma póstuma, la Medalla de Honor. Este reconocimiento encarnó el espíritu combativo de la división de bayonetas, que continuó luchando hasta el final de la guerra en 1953.